Bueno, buenas tardes con todos. Ok, mi nombre es Jonathan Cárdenas. Ok, justamente bienvenidos a lo que va a ser Agile Testing y la calidad bajo la responsabilidad de todo el equipo. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a comenzar a revisar este tema. ¿Sí? Como les mencionaba, a ver, un ratito. Ya. Como les mencionaba, mi nombre es Jonathan Cárdenas Rosas, ¿sí? Soy desde Lima, Perú. Sí, aproximadamente, así, para que sepan algo de mí, me desenvuelvo como analista de sistemas, casi cerca de 10 años, atendiendo en clientes de Perú, Argentina, Chile y Ecuador y hace poco de México, ¿sí? Algo que a mí me apasiona bastante es el mundo del testing y el mundo de la agilidad, o sea, son dos mundos que a mí me llaman superamente la atención y entonces como que los he decidido combinar. Sí, justamente como ven, son algunas de las certificaciones que tengo debajo de mi foto. Soy miembro del Agile Testing Fellowship, sí, y certificado en mi 7QB y Agile Tester certificado por ISKI, ¿sí? Ok, ese es un poquito de mí, ¿sí? Vamos de frente con la carnecita, vamos de frente con lo que venimos a ver, ¿sí? Y bueno, obviamente no soy yo, no es el speaker. Ok, ¿por qué pongo esta foto y por qué arranco con esta foto de una fabricación de autos? Lo que sucede es de que tranquilamente o cuando nosotros escuchamos acerca de un proceso, de un ciclo de elaboración de software, lo primero que se nos viene a la mente, casi inconscientemente, es la fabricación de procesos en un auto, o sea, una fabricación secuencial. ¿Sí? Por ejemplo, en una fábrica de carros, ¿qué es lo que sucede? Armo primero como que el interior del carro, luego me voy por el chasis, finalmente coloco las llantas, entonces es un proceso secuencial. Y en algún momento de la historia confundimos mucho esto con el ciclo de elaboración de software, ¿sí? Primero tienen que estar definidos los requerimientos, tiene que estar elaborados los casos de prueba para que después pase por un implementador, para que construya las definiciones y finalmente llegue a las manos del tester, quien prueba, ¿sí? Ya, o sea, justamente yo tenía la oportunidad de participar y yo sé que muchos de los que estamos aquí en la audiencia en participar en proyectos que generalmente el tester lo dejan como que al final y es así como que ya nos falta unas semanas para entregar al cliente y estamos ahí. Los testers somos como que los últimos en probar, en ver el producto y estamos ahí que nos comemos amanecidas y amanecidas y no tiene cuándo acabar. Al final entregamos un producto al cliente que nosotros mismos por la velocidad con la que hemos probado dudamos mucho también de su calidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos, eso es cuando nosotros generalmente pensamos en un ciclo de elaboración de software. Ahora, cuando yo les pregunto qué es testing, ¿ok? Entonces, cuando yo les pregunto a qué se refiere el testing o a qué se refiere las pruebas, ¿sí? Muchos tienen en su mente como que, ok, voy a hacer check a lo que ya está construido. Justamente por eso pongo este check. Otros pensamos que es encontrar bugs, ¿sí? Yo soy un mejor testero, soy un tester superior, algo así, si es que yo encuentro más bugs. Otra cosa es la foto del martillo es porque yo tengo en mi mente venir y destruir el software, ¿sí? Entonces, tenemos mucho ese insight, ¿sí? O tenemos muchas veces que no sabemos qué es lo que significa ser un tester, o la más clásica es que nosotros pensamos que el testing va después del desarrollo, ¿sí? Entonces son como que muchas ideas implementadas o muchas ideas que forman parte de los conceptos que manejamos cuando escuchamos hablar de testing, ¿sí? Entonces yo sé que muchos de nosotros se nos ha cruzado por la mente una idea parecida, ¿sí? Entonces, ahora, con eso ¿qué es el agile testing? O sea, muchos pueden decir, wow, el agile testing es una nueva forma de hacer testeo, es una nueva estrategia, es algo así como hacer pruebas de caja blanca, de caja negra. Pues no, completamente falso, ¿sí? Justamente el agile testing, acá tengo una definición por Lisa Crispin y Janet Gregory, quienes son como que las originadoras de todo este movimiento de agile testing, ¿sí? Dos grandes influenciadoras con sus libros de agile testing y more agile testing. Y justamente hace poco ha salido Agile Testing Condensed, ¿sí? Si no los tienen, yo les recomiendo mucho estos libros, ¿sí? Hace poco incluso, si podemos buscarlas a ellas en internet,
hace poco han estado ofreciendo como que sus 3 libros en un precio súper especial, ¿sí? Entonces yo le digo, aprovechen mucho esta promoción. Sí, bueno, ¿qué es el Agile Testing? Lo que ellas definen por lo que es Agile Testing eh, son prácticas de colaboración o prácticas de testing colaborativas que ocurren desde la incepción del producto hasta el delivery. ¿Sí? Entonces, no es nada nuevo, no es nada que digamos, wow, voy a meter una nueva estrategia, un nuevo tipo de prueba. En realidad son las pruebas tal y como las conocemos, pero es un enfoque distinto porque es un enfoque colaborativo, ¿sí? Y es un enfoque que no solamente va al final, sino ocurre desde el principio, desde el inception, ¿sí? Del producto. Ahora, justamente en el segundo párrafo, ¿sí? Menciona, en el segundo punto dice que son actividades de testing que ocurren, que se enfocan en la detección de problemas, ¿sí? En poder prevenir mejor problemas antes que detectar problemas, ¿sí? Entonces, justamente es trabajar lo que nosotros conocemos como testing y verlo desde un enfoque distinto, ¿sí? Eh, la palabra colaborativa, la palabra de inicio a fin, la palabra de prevención, son como que 3 términos que en nuestra cabeza muchas veces no se relaciona con lo que es testing. Es interesante en realidad, ¿sí? Ok, eso es lo que es el Agile testing. Ahora, justamente lo que les decía, más que técnicas de testing, es el cambio en un mindset. ¿Sí? Por favor, les voy a pedir a los que están atendiendo la plática que le pongan mute a su... Sí, por favor. Ok, gracias. Ok, entonces esto es lo que es el Agile Testing. Es un cambio de mente, es un mindset, ¿sí? Es justamente cambiar el chip. Dejar de pensar que testing es una fase, testing no es una fase, testing es una actividad, ¿sí? Justamente vemos acá en el gráfico de que ya yo no soy, ya el tester ya no es como que considerado la última línea dentro de todo el proceso. La actividad de testeo se puede realizar incluso como bien lo definen Lisa Crispin y Jennifer Gregory, desde la incepción del producto, ¿sí? Un tester, ¿qué valor? Justamente es algo que yo colocaba acá en la descripción de esta charla, el valor que le aporta un tester desde la incepción del producto, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que que tester tiene que ser como que la última persona que tiene que ver el producto, aquella persona a la cual yo le tengo que, a la cual yo le tengo que pasar el producto y dar toda la información para que, ok, acá está toda tu documentación, léela y prueba, ¿sí? Pero qué diferente es cuando un tester desde el go, desde el vamos, ¿sí? Ya puede ir, ser partícipe de todo este proceso de implementación, de desarrollo. Prevenir bugs, ¿sí? Eso es justamente, esto como que rompe bastantes paradigmas porque ya no se trata de que es el que detecta más bugs o es el que rompe el sistema. Pues no, nosotros estamos aquí con la idea de prevenir bugs, ¿sí? Si yo sé que, por ejemplo, hay una definición abierta, si yo sé que, por ejemplo, hay algo que no se ha cerrado completamente, entonces yo puedo participar. Ese es justamente el valor que le puede dar un tester dentro de todo el ciclo de desarrollo de software, ¿sí? Porque el tester tiene como que esa habilidad de decir, ok, ¿has visto por este escenario o has visto por este otro escenario? ¿Sí? Algo que generalmente, a veces nosotros decimos, algo que generalmente un desarrollador no tiene esa habilidad, esa capacidad, ¿sí? Ahora, otro punto más que cambia es de que yo dejo ya de ser un chequeador, como yo le digo, ser un check. O sea, nosotros los testers somos más que simplemente validar lo que está en un documento de Word, ¿sí? O sea, necesitamos ser un tester. Y justamente acá la imagen que muestro acá es que el tester está parado delante del usuario de negocio, dice Desktop User, ¿ok? Y pregunta, ok, ¿cómo pruebo esto? ¿Y qué pasa si yo me voy por este camino y si por este otro camino? ¿Sí? Entonces, poco a poco vamos entendiendo realmente cuál es el valor que le aporta un tester dentro del desarrollo, dentro del ciclo de desarrollo de un producto. ¿Sí? Entonces, como que ya vamos captando un poco más la idea, cuál es el valor que realmente emerge o cuál es el valor que realmente toma este tester. Ahora, justamente, y el título de la exposición es Todo el equipo toma la responsabilidad de la calidad. Señores, señoritas, los testers no son los únicos responsables de la calidad, ¿sí? Ahora, la calidad pasa a ser una responsabilidad de todo el equipo, implementadores, analistas de negocios, Scrum Master, POs. Entonces,
todos, desde su punto de vista, tienen pruebas que realizar, ¿sí? Entonces, todo desde su punto de vista, desde que se define un requerimiento, desde que se define una historia de usuario, ¿sí? Desde que el PIO deja una necesidad sobre la mesa, entonces nosotros tenemos la capacidad, o todo el equipo tiene la capacidad de ver de que todo esto sea un producto de calidad, ¿sí? Ahora, barreras que dificultan el agile testing. O sea, acá son varios puntitos. ¿Ok? Mantener el equipo de pruebas separado. Como le dije, el equipo de pruebas no puede estar separado, tiene que ser parte del mismo equipo del proyecto, tiene que sentirse parte del equipo, ¿sí? No hay un vocabulario, un lenguaje común. Esto sucede mucho justamente cuando dividimos el producto en áreas. Ok, tú eres el área de testing, ok, tú eres el área de desarrollo, tú eres el área de análisis. Entonces, cuando separamos o diferenciamos unidades por unidades, se pierde este tema del vocabulario en común. Faltan habilidades técnicas o herramientas, ¿sí? Algo que sí demanda mucho el tester de hoy en día es de que el tester tiene que tener habilidades técnicas también, ¿sí? Muy importante. Yo conozco muchos testers que son excelentes tester que solamente se enfocan en la funcionalidad, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a meternos a la base de datos, hacer queries, hacer inserts, justamente a golpear la base de datos, a probar justamente lo que son pruebas de performance, a lo que son realizar pruebas automatizadas. Entonces, como que tenemos que tener esa habilidad. Las pruebas se realizan siempre al final y es justamente parte de la descripción que yo les había puesto en la charla. Muchas veces nosotros decimos, ya, yo voy a ser ágil porque me separo en sprints, totalmente falso. Señores, yo he visto sprints incluso que son el sprint de desarrollo y luego el sprint de pruebas. Entonces, ¿dónde estamos? Sí, entonces es como que súper gracioso. O sea, yo ahorita me escucho a mí mismo y yo me digo, wow, o sea, yo he estado en proyectos así. Bueno, y otra cosa más es la cultura organizacional y el compromiso de la organización. Qué importante es cuando la organización apoya, justamente influye justamente en lo que es el poder, el hacer que esto suceda, ¿sí? Ahora, un punto muy fuerte es el por qué automatizar. Muchas veces se relaciona, Jonathan, porque un tester realmente tiene que tener la habilidad de poder desarrollar. Si tú me preguntabas eso meses o años atrás, mejor dicho, yo te hubiera dicho no. Pero hoy en día sí es importante que un tester aprenda también a automatizar, o al menos aprenda a interpretar código. ¿Sí? O sea, hay cursos incluso que son baratos, que son baratos o que hasta son gratis de Java, ¿sí? No sé, si me buscan, ok, yo tengo una página justamente que dicta estos cursos, obviamente en inglés, pero que son gratis. O sea, no hay excusa para no aprender. Entonces, si me buscan después de la charla, les puedo dar la dirección donde pueden ubicar estos cursos. Ahora, ¿cuáles son los buenos puntos o cuáles son los beneficios? Optimiza el tiempo de ejecución de pruebas, ¿sí? Yo como alguien que automatiza, ¿ok? Puedo dejar de repente ejecutando mis pruebas mientras, qué sé yo, me voy a mi casa o de repente me voy a almorzar, entonces dejo ejecutando las pruebas. Prevenimos el error humano, ¿ok? Entonces, yo veo acá, por ejemplo, un batallón de, qué sé yo, de 50 personas probando y haciendo pruebas funcionales y haciendo pruebas uno por uno. Y a veces cuando tú ves o pruebas y repruebas la misma cosa, te llegas muchas veces uno se llega como que a aburrir, muchas veces y esto tiende mucho a que se puedan generar errores y cosas que se puedan pasar, errores que se puedan pasar, un feedback temprano y frecuente, ¿sí? Esto justamente el hecho de poder tener esta habilidad o el hecho de poder automatizar es que la automatización me da un feedback, resultados a diario, resultados a cada 2, cada 3, cada día. Entonces es como que algo muy increíble, generar una documentación viva, ¿sí? ¿Por qué? Porque también esos motores que te ayudan con lo que es la automatización de pruebas, te generan un documento donde te dicen cómo se encuentra tu desarrollo y cómo tú puedes ir refaccionando cada parte de tu código con cuál de que este sea un mejor código. Entonces ya cuentas con documentación que se viene actualizando día tras día y damos la oportunidad al tester de poner a prueba su creatividad. Muchos piensan de que porque ya llegó la automatización, la chamba del tester o el trabajo del tester queda ahí nomás. Entonces, es completamente falso. El tester tiene mucho que aportar, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver.
la pirámide de automatización. De repente, muchos hemos visto esta figura y no la entendemos, ¿sí? La pirámide de automatización tiene que ver mucho con lo que es una estrategia. En realidad, la pirámide de automatización es una estrategia para automatizar, ¿sí? Y esta estrategia apunta a que nosotros, a que las pruebas puedan ser lo más temprano posible, desde las pruebas unitarias, ¿sí? Pasar por las pruebas de aceptación. Estas pruebas de aceptación de integración son como que las pruebas de regla de negocio. Tú validas que justamente los componentes que en un momento viven separados dentro de las pruebas unitarias, acá justamente se puedan integrar y se puede realizar una prueba como que conjunta. Y finalmente vienen a ser los que son las pruebas de GUI o las pruebas de cara al front del usuario, ¿sí? Pero algo muy interesante es que dentro de la pirámide no dejamos lo que son las pruebas manuales o el testing exploratorio, ¿sí? Justamente por eso dice acá el ideal, la pirámide de automatización ideal, ¿sí? Como vemos acá, a más temprano yo puedo probar, ¿sí? Mi retorno de inversión va a ser mayor. Dice, a menos, a más yo pueda probar, el retorno de inversión va a ser más rápido, ¿sí? En cambio, si yo comienzo a automatizar pensando simplemente en la capa, pensando siempre en lo que es el front, o pensar siempre en lo que es lo que le da la cara al usuario, es más complejo. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si nosotros encontramos un error, qué sé yo, al ingresar un producto a un carro de compras? Entonces, tú desde front puedes decir, wow, sucedió un error, pero tú tienes que como que zambullirte y encontrar dónde es que está el error. Entonces eso toma como que mucho esfuerzo, son más horas de un desarrollador tener que involucrarse, de repente nuestro error es error del servicio, entonces ahí nada más en ese análisis que hace un desarrollador ya perdió como 2, 3, 4 horas en ver que en realidad no era un error del código, sino un error del servicio. Entonces es justamente lo que les menciono. A más temprano yo puedo probar, ¿sí? Dentro de las etapas iniciales, dentro de los momentos iniciales donde se está construyendo, es que yo puedo justamente optimizar ese tiempo. Sin embargo, nosotros lo que generalmente hacemos es un antipatrón llamado el ice cream cone o el cono de helado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando pensamos en automatización, pensamos como que invertir el mayor tiempo en lo que son las pruebas de cara al usuario, ¿sí? Dejando hasta el final las unit testing. Ahora, solamente como un pequeño ejemplo de lo que es esa estrategia. ¿Cómo se utiliza esa estrategia de pirámide de automatización? ¿Sí? Este, es una práctica que normalmente se hace con todo el equipo, ¿sí? No solamente involucran acá a los testers, sino también a los desarrolladores, ¿sí? Entonces yo puedo definir como por ejemplo a nivel de una historia de usuario, ¿sí? O a nivel de un set de historias de usuario, yo puedo definir dónde van, qué pruebas voy a hacer en cada nivel, ¿sí? Por ejemplo, en las pruebas unitarias o las pruebas de componentes que son ejecutadas durante la construcción de la funcionalidad, ¿sí? Ahora, las pruebas unitarias, valga la pena decirlo, le corresponden mucho a los desarrolladores, ¿sí? El poder realizar pruebas dentro de sus ambientes de desarrollo, ¿ok? Por ejemplo, una prueba puede ser validar la cantidad sea de un número válido, cuando yo voy a añadir un producto al carro de compras, ¿sí? O disponibilidad del web service de inventario, validar la disponibilidad de un producto, ¿sí? Esos son ejemplos de cómo, por ejemplo, esos son ejemplos de cómo el equipo puede ir identificando estas pruebas que pueden ser probadas desde el nivel unitario, ¿sí? Entonces, desde ya, desde el momento en que un desarrollador se sienta delante de su ambiente de desarrollo y comienza a construir su primera línea de código, ya puede ir pensando en lo que va, cómo es que esta línea de código puede ser probada, cómo es que esta línea de código puede ser finalmente pasada por alto. Entonces, es muy importante este concepto de pruebas unitarias, los que son las pruebas de IPA o las capas de servicios, que son las reglas de servicios funcionales. Ok, acá integramos lo que son justamente las líneas de código de uno, de demás desarrolladores, y comenzamos a hacer pruebas ya a nivel de integración. ¿Sí? Entonces, comenzamos a probar el código del desarrollador 1 con el desarrollador 2 integrado y probamos también que el servicio me responda de acuerdo a lo que yo tengo definido. ¿Sí? Por ejemplo, ejemplos tengo
como añadir como máximo 5 productos. Por ejemplo, esas son reglas de negocio. El negocio me dice, no puedes añadir más de 5 líneas o más de 5 productos dentro de tu carro de compras. O decimos, por ejemplo, añadir un producto con mínimo de 3 unidades. Entonces, a este nivel, en realidad lo que estamos haciendo son probar reglas de negocio. Y finalmente, a nivel de UI, ¿sí? Tenemos lo que es añadir productos del carro de compra. Entonces, ya acá desde un punto de vista visual. Como se dan cuenta, yo no solamente por coincidencia, es de que coloco acá la mayor parte de las tarjetas, ¿sí? Como se dan cuenta, a mayor pruebas yo puede ser a nivel de pruebas unitarias, yo menos pruebas voy a tener que ser a nivel de UI. ¿Por qué? Porque si yo pruebo desde mi primera línea de código, entonces la probabilidad de que yo encuentre un error a nivel de front, a nivel de UI, va a ser mínima, ¿sí? Ahora, dentro de esto no olvidamos las pruebas exploratorias, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la compatibilidad entre múltiples navegadores o validar el diseño de una página de confirmación de compra, ¿sí? O sea, cositas como que un robot, en el caso de una herramienta que automatiza, generalmente no tiene la capacidad de probar, ¿sí? Entonces, ¿qué necesario es realmente que un tester pueda intervenir o pueda involucrarse dentro de este proceso de automatización? ¿Sí? Ahora, un punto súper importante es el tema de la integración continua. De repente nosotros hemos escuchado mucho este tema de integración continua, de DevOps, de despliegue continuo, ok. Como concepto, la integración continua justamente es una práctica que me iba a llevar al feedback continuo y temprano, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida de que yo voy construyendo y a medida de que yo voy integrando código, ¿sí? ¿Qué valor o qué, qué gran valor me hace el poder contar con pruebas automatizadas? ¿Por qué? Porque dentro de mi proceso de continuous integration o de integración continua, yo puedo solicitar o puedo pedir que como parte de la integración o como una de las reglas de la integración es que se cumplan las pruebas que yo ya automaticé. Sí, como se dan cuenta. En este momento, por ejemplo, estoy integrando el código del desarrollador 1, del desarrollador 2, y este código ya contiene lo que son pruebas unitarias. Dentro de este software de integración, ¿ok? Entonces, yo lo que estoy pidiendo es que se ejecuten estas pruebas automatizadas, ¿sí? Para que inmediatamente yo pueda, inmediatamente para que el software de integración pueda reportar estos errores, ¿sí? Entonces, yo ya tengo la capacidad de poder corregir errores desde el momento en que estos se están integrando, desde el momento en que estas líneas de código se vienen integrando. Entonces, qué válido, qué importante es el poder tener eh, las pruebas unitarias dentro de la integración continua, ¿sí? Entonces, a veces nosotros pensamos, o el otro día, por ejemplo, yo estaba pensando es, ¿qué sería si nosotros solamente hiciéramos integración continua sin pruebas automatizadas? De repente sí, o sea, no está mal pensarlo, ¿sí? Pero ¿qué sucede de que no vamos a aprovechar, no le vamos a sacar el jugo a esta práctica que justamente cuyo objetivo es darme un feedback continuo y temprano? Ok, la planificación del release. Sí, ahora que es importante y es sumamente importante entender de que, ok, estoy dentro de la agilidad, pero eso no quiere decirte que no planifiques, al contrario, yo soy de la idea que realmente un agilista tiene que planificar el doble de lo que planifica una persona en un método cascada, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si vemos acá, justamente estamos viendo los niveles de precisión a nivel de un release, ¿sí? Ahora, ¿qué es un release? Un release no es otra cosa que un pase a producción, pase a un ambiente productivo, ¿sí? Dentro de ese release, yo puedo albergar de uno a más features, ¿sí? Features vienen a ser como, por ejemplo, una agrupación de lo que son historias de usuario. Hay muchos que los conocen como lo que son temas o no confundamos, por favor, con lo que son estas historias de usuario más grandes, sino es como que el feature es un conjunto de historias de usuario, ¿sí? Las épicas, justamente a eso iba. Un feature no es una épica, entonces no hay que confundir como que los términos, ¿sí? Después del feature vienen lo que son las historias de usuario. Incluso acá yo podría poner un nivel que justamente entre feature y historia de usuario se encuentran las épicas. ¿Ok? Y dentro después de las historias de usuario encontramos lo que son las tareas. Acá no resistí la tentación de poner justamente la pirámide, que es lo que estábamos conversando, y a nivel de qué es que estamos haciendo nuestras pruebas, ¿sí? El nivel unitario siempre van a ser para probar las tareas, el nivel de integración va a ser para probar nuestras historias de usuario, y el nivel
el nivel de UI va a ser para probar todo el feature en sí. Sí, y justamente seguimos con nuestro ejemplo de añadir productos con inventario y el carro de compras. Sí, y como vemos acá, una iteración, estas iteraciones son conocidas en Scrum como lo que son sprints. ¿Sí? Y dentro de cada sprint yo tengo lo que son historias de usuario. Y cada historia de usuario tiene una tarea distinta. Como se dan cuenta en este gráfico, ¿sí? Desde hasta el tercer o hasta el quinta iteración, eso quiere decir hasta el quinto sprint, yo he ido construyendo como que historias de usuario, pero de un solo feature nada más. ¿Sí? Todo esto es todo lo que yo he ido trabajando en ese tiempo es un feature y finalmente va a pasar a producción dentro de la etapa o dentro de la iteración pre-release o el endgame. ¿Sí? Y justamente acá lo que dice es un iteration planning. ¿Sí? Entonces, acá esto queda como que un poquito más claro, ¿sí? Desde qué punto grande hasta qué punto yo puedo ir descendiendo, ¿sí? Justamente con lo cual yo puedo planificar mi release. Ahora, ¿qué de ventajoso me da de poder planificar mi release? Es que yo pueda detectar dependencias a más temprano posible, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, estamos hablando de un producto que lo desarrollan varios equipos, entonces me da a mí la capacidad de poder identificar dependencias que yo puedo tener con un segundo, con un tercer equipo, entonces de manera que yo puedo ir adelantándome en poder ir atacando estas dependencias, ¿sí? Con tal de que podamos realizar un ciclo de desarrollo de software limpio, muy limpio. Bien, entonces tenemos acá lo que es la planificación y release. Ahora, yo les pongo esta imagen, ¿y por qué les pongo esta imagen? Porque estas son características de lo que tiene que cumplir una historia de usuario. Bien, entonces de repente esta imagen yo la he visto, hemos muchas veces repasado lo que son las características, el invest, independiente, negociable, que tenga valor, que sea estimable, que sea pequeño y que sea testeable, ¿sí? Entonces, yo solamente me voy a enfocar en lo que son estos dos puntos, que sean pequeñas y que sean testeables. ¿Por qué yo acá voy a remarcar que sean pequeñas? Hoy en día el gran reto que nosotros tenemos como testers es el poder de dividir una historia de usuario lo más atómico posible. ¿Sí? ¿Con qué fin? Porque a historias de usuario más atómicas me dan a mí la capacidad de poder planificarlas mejor o de poder atender sus dependencias con anticipación también o de poder entender o de poder tener un feedback más temprano que me va a generar más valor. Ahora, refinando historias. Y acá hay como tres estrategias o tres modos de que yo puedo refinar historias. ¿Sí? Uno es conocido como el hilo de acero. ¿Sí? Otros son los story mapping y otros son los mapas mentales. El hilo de acero no es otra cosa que nuestro diagrama de flujos clásico. ¿Sí? Y dentro de nuestro diagrama de flujo nosotros podemos encontrar lo que es nuestro camino feliz o nuestro happy path. ¿Sí? Entonces a veces nosotros recibimos una funcionalidad y decimos, wow, o sea, qué compleja es esta funcionalidad, es muy grande. Entonces, si tú quieres comenzar a rebanar historias, primero comienza por el happy path, comienza por el camino feliz. Y después comienza a concentrarte en lo que son tus caminos alternativos. ¿Sí? Entonces, de ahí te das cuenta que ya estás desmenuzando una gran funcionalidad en pequeñas partes y ya estás desarrollando, ya estás atomizando lo que son historias de usuario. Lo que sí es el story mapping. De repente eso ya muchos hemos escuchado, que parte de una necesidad del cliente, pasa por las prácticas del cliente y finalmente pasan historias de usuario. Entonces, cuando tú haces esta práctica, te das cuenta si realmente tus historias de usuario están bien divididas, ¿sí? A medida de que tú vas descomponiendo tus historias de usuario, tú vas a ver que todos estos usuarios realmente abarcan lo que es la necesidad o la práctica de tu usuario final. Y finalmente, y algo que yo he venido utilizando mucho es la idea de mapas mentales, ¿sí? Justamente y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, de lo que son justamente desde la idea central, que engloba lo que es una funcionalidad, cómo es que yo puedo ir definiendo rama por rama estas características que componen un feature, ¿sí? Entonces, desde esta rama yo puedo ir identificando, por ejemplo, ¿sí? Qué usuarios tienen la capacidad de poder ejecutar esta funcionalidad, ¿sí? O con qué datos yo debo contar, ¿sí? ¿Qué datos yo debo contar? ¿Qué tipos de datos yo debo contar? Eso a mí me da mucho la idea de, por ejemplo, ir definiendo cuáles son los datos de prueba que yo voy a necesitar, ir definiendo, por ejemplo, las pruebas que yo voy a ejecutar,
Y en ese proceso de ir haciendo mapas mentales, es que también yo me encuentro con nuevos escenarios que en su momento yo no vi, ¿correcto? Entonces, eh, eso es una idea de cómo tú puedes ir automatizando tus historias de usuario. Ahora, desarrollo guiado por ejemplos. ¿Sí? Entonces tenemos acá lo que es el BDD y el ATDD, ¿sí? El Behavior Driven Development y el Acceptance Driven Development, ¿sí? Que son dos prácticas muy conocidas. De repente muchos no hemos escuchado de estas prácticas, pero como que no nos hemos metido a detalle, ¿sí? Pero antes de eso yo quiero definir lo que es la TDD o el Test Driven Development, ¿sí? De repente muchos hemos escuchado, sí, el TDD es una práctica que me va a ayudar mucho a poder probar mi sistema. El TDD no es una estrategia, no es una estrategia de pruebas, chicos. El TDD es una práctica de diseño de software. Esto te va a ayudar a ti a diseñar tu software. ¿Desde qué momento? Desde que yo puedo comenzar a codificar un caso de prueba incluso antes de que exista la funcionalidad. Obviamente en el proceso voy a encontrar una prueba errónea. Voy a poder construir el código que va a resolver esta prueba errónea y como último paso voy a pasar a refactorizar o a mejorar el diseño. ¿Sí? Y como se dan cuenta, esta prueba la voy desarrollándola cíclicamente, secuencialmente, mejor dicho, hasta que yo pueda tener un código de calidad. Esta práctica de TDD es desarrollada a nivel unitario. Entonces, acá eso sí, tenemos que esto genera mucho valor. Ahora, ¿por qué les explico el TDD? Porque en base a esto, es de que justamente vamos a definir lo que es las pruebas de aceptación, ¿sí? O lo que son el behavior driven development, ¿sí? Entonces, tenemos acá lo que es el ATDD. El ATDD, ¿sí? Justamente como vemos, es un ciclo también secuencial, pero acá hay un interesante porque no solamente involucra a lo que es el equipo del proyecto, sino también a lo que son los usuarios, ¿sí? A nivel de una discusión entre los usuarios y lo que son el equipo de desarrollo, incluyendo los testers, por acá también tenemos, los testers tenemos por acá una cabecita también, ¿sí? Entonces vamos como que definiendo cuáles van a ser las pruebas que vamos a, cuáles son los criterios o cuáles son los criterios de aceptación o las pruebas que vamos a poder realizar para definir de que una historia de usuario esté aprobada, ¿sí? Entonces los desarrolladores comienzan a construir y finalmente pasamos una demo y a partir de esa demo recibimos retroalimentación también del mismo usuario de negocio, ¿sí? Entonces, algo que sí necesitamos como que diferenciar entre TDD y ATDD, el TDD lo que hace es automatizar pruebas, en cambio el ATDD lo que hace es automatizar lo que son pruebas de aceptación, son cosas distintas, ¿sí? El ATDD es más atómico, perdón, el TDD es más atómico, ¿sí? Te permiten realizar pruebas desde lo más unitario posible, en cambio el ATDD ya viene acompañada con lo que son reglas de negocio. Y finalmente, lo que es el BDD, o el Behavior Driven Development. Ahora, acá yo quiero romper un paradigma. El BDD no solamente se trata de automatización, ¿sí? A veces nosotros escuchamos BDD y en un instante estamos relacionando BDD. Tengo que codificar. Ok, me voy a mi Cucumber. Ok, entonces, y nada más falso, porque el BDD es mucho más amplio que utilizar una herramienta de automatización. El BDD es más amplio que Gherkin, ¿sí? A veces nosotros decimos, ya, BDD, Gherkin, BDD, Cucumber. Entonces, realmente estamos como que desaprovechando todo lo que las prácticas del BDD contienen, ¿sí? Una de esas prácticas precisamente es el example mapping, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? El BDD, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es de que yo pueda definir mejores historias de usuario, ¿sí? Como que más apegado al usuario, como que yo pueda ir y atacar todos los frentes de una historia de usuario, ¿sí? Entonces, con el fin de que nada se nos escape, de que nada se nos pierda, ¿sí? ¿Qué es el example mapping? No es más que nada una práctica que se realiza, que se suele realizar entre los involucrados, ¿sí? En este caso el tester, el desarrollador y el usuario de negocio, y comenzamos acá a Hola ir María Peña, fraccionando pues, las historias. claro. ¿Sí? Entonces, a partir de una historia de usuario, comenzamos a definir lo que son las reglas. ¿Qué es una regla? Otra regla no es otra cosa que nuestro criterio de aceptación. ¿Sí? Bueno, como les digo, acá no vamos a hablar del detalle de una historia de usuario, o sea, no vamos a hablar de los componentes de una historia de usuario que le corresponde a otra charla, ¿sí? Pero vamos a utilizar nuestros criterios de aceptación para definir lo que son estas reglas. Y a partir de cada regla yo puedo ir definiendo ejemplos, ¿sí? No hay nada mejor que a través o producto de una definición o de una regla de negocio, yo puedo ir definiendo ejemplos. Y con estos ejemplos, uno a uno, yo voy viendo si es que no se me está escapando nada o si no estoy perdiendo nada de la funcionalidad. ¿Es correcto? Entonces, entonces acá también yo me doy cuenta si es que yo puedo aprovechar esta práctica también para poder definir
qué tan refinada está mi historia. Finalmente, acá al lado, coloco acá todas las preguntas que genera este ejercicio, porque créanme, preguntas van a tener. Cuando nosotros comenzamos a desmenuzar una historia, cuando comenzamos a entrar al detalle más fino, comenzamos a entender de que hay cosas o hay prácticas o hay definiciones que no se han cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da esto? A medida de que nosotros tengamos varias preguntas, entendemos de que entonces la historia no está refinada y tenemos muchos cuestionamientos con el usuario final, ¿sí? O por otro lado, si vemos que una historia tiene muchas reglas, entonces entendemos que esa historia es una candidata que pueda dividirse, ¿sí? Entonces, tenemos todo esto súper claro en realidad. El example mapping, esto me ayuda a aterrizar de mejor manera mi historia de usuario, ¿sí? Ahora, la práctica de tres amigos, ¿sí? Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque los tres amigos enfocan como que las tres diferentes perspectivas de una historia de usuario, entre lo que se encuentra un analista de negocios, un business, un desarrollador y un tester, ¿sí? A veces nosotros pensamos que la definición Jonathan, solamente es una por los cosita. business. Aquí hay una pregunta interesante y creo que no podríamos patearla. Me dicen, durante el example mapping se define en el refinamiento de la historia con el equipo o lo hace el tester. Qué interesante esa pregunta. En realidad tú la haces dentro del refinamiento, ¿sí? Ahora más abajito vamos a ver justamente en qué momento de mi sprint o en qué momento de mi iteración entra en mi ejercicio de refinamiento, porque en ese refinamiento tiene que participar, no solo participa el tester. Acá voy a cruzar justamente el example mapping con lo que es el concepto de tres amigos, porque el example mapping tiene que ser desarrollado recomendablemente por los tres amigos, que son el business, el developer y el tester, porque son tres perspectivas distintas a lo que es tu historia de usuario, ¿correcto? Entonces, tienes como que tres frentes. Por ejemplo, yo siempre me llevo a como que a este gráfico. Por ejemplo, llega un business y te dice, oye, ya, tengo esta necesidad, ¿sí? Entonces, esta necesidad, yo quiero que tal usuario se pueda loguear y que, qué sé yo, y que el primer mensaje que le salga es bienvenido usuario uno. Entonces, si eso lo capta un desarrollador, dice, ya, ok, yo lo puedo construir, se ve muy sencillo, pero qué importante es que acá en esto se incluye el tester y el tester dice, ok, pero ¿qué sucede si, por ejemplo, yo me estoy logueando y de repente me equivoco de password, o si estoy logueado, o de repente me quiero loguear y mi usuario está bloqueado, o me quiero loguear de repente, pero soy un usuario que no se loguea hace tiempo, o qué sucede si, por ejemplo, en el momento del logueo yo tengo que interactuar con un servicio, qué sucede con el servicio, si se cae, o si me devuelve una respuesta errónea. Entonces, ese tester es el que como que justamente une todo, es el puente entre lo que el analista, lo que el negocio quiere y lo que el desarrollador construye. Entonces, qué importante es que el tester se pueda zambullir y se pueda involucrar dentro de este ciclo de refinamiento, ¿sí? Ahora, corro un poquito porque ya el tiempo en cualquier momento me gana. Testing Tiene siete exploratorio. minutos. Tiene siete Ok, minutos. ok, excelente. Quiero dar un tiempo también para ver si es que se pueden resolver dudas en esos 45 minutos. Ok, el testing exploratorio. Justamente lo que veíamos en la pirámide es de que el testing manual no termina, sino que también necesitamos el testing exploratorio. El testing exploratorio, señores, es un testing manual. Y por ser manual, no le corresponde simplemente a los juniors. Ah, tengo testing exploratorio. Oh, ya, déjaselo a los juniors. O déjaselo a los tester juniors. No, contrariamente errado. El testing exploratorio tiene que ser desarrollado, en este caso, por un tester con mayor experiencia. ¿Por qué lo digo con mayor experiencia? Porque este tester con mayor experiencia puede definir aquellos caminos que no estaban documentados, ¿sí? Y aquellos caminos, combinaciones. Tú te vas, de repente, esta línea que nosotros vemos acá marcada es lo que normalmente debería pasar. Pero ¿qué sucede cuando tenemos ideas y cuando vamos por un camino que no dice la definición? ¿Sí? Entonces comenzamos a identificar issues que la definición en su momento no se percató. Ahora el testing exploratorio a mí también me ayuda, ¿sí? A poder cerrar, a poder refinar mejor historias de usuario, ¿sí? Qué interesante o qué increíble es que el tester tiene esta capacidad que un analista de negocios o que un desarrollador no tiene, que es meterse al detalle y buscar todos los escenarios habidos y por haber. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo combino esto? Es que justamente el tester tiene que tener esa habilidad de ser curioso, ¿sí? De ser bien metido. Ahora, ¿cómo se lleva esto generando los test charters? Yo no sé si habrán escuchado de esto. El test charter no es otra cosa a través del cual yo puedo
ir administrando lo que son mis pruebas exploratorias, ¿sí? Y esto tiene justamente una composición, ¿sí? Que tiene tres partes, que es justamente una cartilla de test charter, se compone de, por ejemplo, voy a explorar con qué recursos voy a explorar para descubrir qué cosa, ¿sí? El charter, contrariamente a lo que nosotros pensamos, no es un caso de prueba, no está al nivel de detalle de un caso de prueba, no debe contener tanto detalle, no debe ser tampoco tan escueto. El test charter lo que tiene que hacer, tiene la habilidad o tiene que darme a mí la idea de poder, me da a mí ideas de prueba, es como que una hipótesis que yo necesito probar y a partir de esa hipótesis yo genero pruebas y a partir de esas pruebas o de esa hipótesis se generan otras hipótesis más. Entonces, vemos que el test charter en realidad no para, no para. ¿Por qué? Porque el test charter se basa en experimentos. Yo experimento una hipótesis y yo valido que esa hipótesis sea realidad. Justamente un ejemplo es, igual volvemos con el ejemplo de explorar, añadir productos con stock prometido al carro de compras. ¿Qué le dices? Está prometido, esto que no tienes en tus almacenes, pero que van a llegar algún día. Y tú, entonces eso te permite a ti como que generar más ventas. Entonces, explorar ahí productos con stock prometidos al carro de compras con productos que no cuentan stock para descubrir qué productos con stock prometidos son añadidos al carro de compras. Entonces es como una hipótesis que yo quiero llevar a la realidad y esa hipótesis me va a llevar a mí a generar más y más pruebas, ¿sí? Con tal de poder asegurar la calidad de mi producto. Gestión del testing exploratorio es basados en sesiones y basados en hilos, ¿sí? Las que son basadas en sesiones, la sesión te permite a ti definir, por ejemplo, un time box de tiempo, ¿sí? A veces nosotros decimos, ya, testing exploratorio, entonces eso quiere decir que me voy a pasar toda la vida probando, pues no. Tú defines un time box para poder hacer para poder gestionar tus hipótesis y poder hacer tus pruebas en esas hipótesis, ¿correcto? Entonces, bueno, no voy a entrar mucho a detalle acá, ¿sí? Este término espero que lo sigan investigando, ¿sí? O Cuatro de repente minutos. puedo... Ok. Y el otro es a nivel de hilos, que son los mapas mentales que ya vimos en su momento. Ok, la guía del testing quadrants no es otra cosa que son las posibles pruebas que yo puedo hacer y los diferentes cuadrantes, ¿sí? Basados en cuatro frentes, que es la cara de la tecnología, el desarrollo guiado por desarrollo, el business, la cara del business o la cara del negocio y criticar el producto. Son esos cuatro frentes que por esos cuatro cuadrantes se generan o voy listando cuáles son las posibles pruebas que yo puedo desarrollar sobre mi producto, sobre mi software, ¿sí? Ahora, contrariamente a lo que uno piensa, no es un orden. Yo no tengo que probar el Q1, el cuadrante 1 para pasar al 2 y al 3 o 4. Esto no es un orden, no, solamente es una taxonomía de pruebas. Ahora, tengo 3 minutos, me voy con esto que es súper importante, actividades de testing durante la iteración. Tenemos una iteración, un sprint, y dentro de esta iteración sprint estamos codeando y testeando, codeando y testeando, codeando y testeando, pero dentro de esto tenemos taller de preparación de historias, y acá, señores, es donde entra mi BDD, y acá es donde entra mi refinamiento de las historias para el siguiente sprint, o para la siguiente iteración, ¿sí? Entonces, en un momento de la historia, ¿ok? Nosotros codeamos y testeamos, pero siempre separamos un tiempo, ¿ok? Entre desarrolladores, tester, analistas de negocio o el negocio también, para poder desarrollar para poder preparar estas historias que van a ser ejecutadas durante el siguiente sprint. Ahora, un término muy importante acá es tener muy presente cuál es nuestra definition of ready, ¿sí? O nuestra definición de listo, ¿sí? Para poder dar una historia enriquecida y lista para poder ser construida. Ok, terminando. ¿Qué es la deuda técnica? Sí, muchos de nosotros hemos escuchado que tenemos que avanzar. Justamente esta imagen que me parece muy cómica es avanzar, avanzar, avanzar y a veces como que todos aquellos errores o todas aquellas funcionalidades que por tiempo a veces no logramos construir, dijimos, ya después la abordamos, después la abordamos, después la abordamos. Esa es justamente una de las malas prácticas que se hacen cuando se hace agilidad. ¿Por qué? Porque solemos como que tirar todo para después, tirar todo para después y cuando nos damos cuenta hay una pelota de nieve, bueno, en este caso hay un cerro que no deja a estos constructores del poder encontrar la salida. Y así somos nosotros. Muchas veces decimos hacer agilidad, creamos los sprints o creamos las iteraciones, pero comenzamos a patear cosas, comenzamos a patear la calidad. Y se genera una deuda técnica, se genera una deuda de pruebas. Y esto finalmente, señores, nos va a jugar en contra. Bueno, desmitificando la Yale testing, lo menciono rápidamente, creo que tengo un par de minutos, un minuto.
La automatización no es la única manera. A veces pensamos que la automatización es la única manera. Pues no, ya vimos que también se requieren pruebas manuales. A veces decimos que no hay tiempo. A veces decimos que es imposible hacer pruebas en paralelo. Ya vimos que sí es posible. Las pruebas comienzan desde que yo comienzo a definir mis historias de usuario y mis requerimientos. ¿Sí? Desde que yo comienzo a probar y comenzar a rebanar historias de usuario, yo estoy testeando. ¿Sí? Entonces se testea, no solamente el código, se testea a nivel de historias de usuario. Ok, cierro. No solamente es la idea romper el sistema, ¿sí? Saquemos esa idea de nuestra cabeza, ¿sí? Y ayudemos a construir el mejor sistema. Yo estoy seguro que cuando tú veas tu sistema en producción, tú vas a decir, ese es mi sistema. Yo ayudé a poder desarrollar ese sistema y el sistema es responsable, la calidad del sistema, la calidad del producto depende de todo el equipo. ¿Ok? Muchas gracias Ernesto. No sé cuánto tiempo Jonathan, tengo para preguntas. sí, acá Ok, tenemos dos preguntas. Acá tenemos dos preguntas. sí, Una dale. pregunta es, ¿cómo se puede aterrizar de los ejemplos a BDD? Ujú. ¿Cómo se puede aterrizar? Eso es muy interesante porque depende mucho de la creatividad del tester también. Porque tú tienes reglas de negocios que son conocidos como tus criterios de aceptación. Entonces, a partir de esos criterios de aceptación, es que ahí también en esta práctica del example mapping depende mucho también el punto de vista de un usuario, de un negocio que es su día a día. ¿Sí? Y dentro de esta regla de negocio, tú puedes, como por ejemplo, ir descomprimiendo y decir, ya, a mí, por ejemplo, me sucedió lo siguiente. Por ejemplo, ya, si estamos hablando de un sistema de banco, decimos que una regla de negocio, por ejemplo, es de que yo no puedo hacer transferencias de más de $1,000, ok, entonces, por ejemplo, tú dices, ya, un ejemplo que yo tengo es, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago una transferencia de $200 y más tarde hago otra transferencia de 500? ¿Esta se va sumando, no se va sumando? Entonces ya vamos, a partir de esa regla de negocio, vamos descomponiendo esa regla de negocio y vamos generando ejemplos que con un ejemplo muchas veces entendemos o da a pie a entender mucho mejor una regla de negocio. ¿Sí? Espero haber contestado la pregunta. No sé si hay otra pregunta más. Sí, aquí hay una pregunta y prefiero ceder el micro a Gabriel sobre su pregunta sobre los Gherkin. Gabriel, si puedes abrir tu micro y expresar tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Eh, Gabriel. sí, nada, en uno de los gráficos, justamente cuando estabas mostrando que eran en code y test, que entre medio ibas refinando las historias para la iteración 2, Ujú, dentro de dentro de del refi, justamente de si la historia está ready o no, está ujú. incluido en la escritura del caso funcional. O sea, bueno, va un poco también notado la mano del aterrizar al BDD. Eh, ¿Llegás Sí, en ese punto y lo dejás listo como para, no sé cómo tendrás el framework de pruebas pensado, pero lo tenés listo como para ya darle play a partir de que el dev te empieza a entregar y después vas refactorizando en el IT2 lo que escribiste, o empezás a escribirlo todo dentro de la otra iteración, lo que refinaste en el sprint anterior? oh, ya. Ya es interesante la pregunta que tú haces, porque si bien es cierto, nosotros ya comenzamos como que a definir acá nuestras historias de negocio y justamente acá la pregunta es si es desde que de este punto yo comienzo ya a codificar mis pruebas, ok, eso es eso en realidad depende mucho del equipo, depende mucho del contexto. Tú puedes definir que de repente a medida de que vas alimentando, vas enriqueciendo tu historia de negocio, ¿ok? Puedes ir, por ejemplo, ya ir redactando algunas pruebas de repente, ¿sí? Ir codificando algunas pruebas, ¿sí? Pero hay otros equipos que, por ejemplo, deciden ya, son estos talleres de preparación de historias de negocio, estoy enriqueciéndola para que lleguen a una segunda iteración y a partir de la construcción, por eso pongo Coditest, a partir del inicio de la segunda iteración, yo puedo comenzar a construir y construir las pruebas y construir el desarrollo de las historias que yo refiné en el sprint pasado. ¿Sí? Entonces, depende mucho del contexto y depende mucho de los acuerdos que haya con el equipo y depende mucho si tienes el equipo suficiente. ¿Sí? O sea, generalmente acá estos eventos, que es como el refinamiento, en realidad le interesan a todo el equipo. ¿Sí? Entonces, este, tampoco estamos hablando de un equipo de 20 o de 30 personas dentro de un proyecto. Eso es algo inmanejable. Hablamos generalmente dentro de la agilidad, un equipo no pasa de 5, 6, hasta 8 personas, yo diría. ¿Correcto? Entonces, tienes que también ver si tú tienes a tus 8 personas que están justamente codeando y testeando,
vas a ver que necesitas un tiempo para que se puedan refinar estas historias. Entonces va a depender mucho del contexto, va a depender mucho de la realidad del producto que estás construyendo. Ok, Aquí muchas tenemos gracias. una pregunta adicional que dice, ¿qué herramienta más destacada de Cucumber existe para aplicar BDD? ¿Qué herramienta de Cucumber? Bueno, yo utilizo mucho lo que es el Serenity BDD. A mí me ayuda bastante esta herramienta, sí, justamente en lo que es es muy, o también otra que yo utilizo mucho es el Karate, sí, pueden buscar ambas herramientas, sí, y son como que súper buenas para lo que es el poder construir desde un punto de vista de usuario de negocio, cómo van a ser tus pruebas automatizadas. Es muy, muy bueno, muy versátil. Ujú, perfecto. Bueno, acá me están comentando otras, WebDriver, Cypress. Bueno, ayer tuvimos en otra sesión, vimos Canopy, pero en este caso Canopy ya no es orientada a BDD, sino a automatización de interfaces. O sea, hay muchos, en el espectro hay muchas. Bueno, Jonathan, muchas gracias por tu participación. Lo que te queríamos pedir e invitar era y también a la audiencia que se una al canal de Discord que está las instrucciones están en el correo inicial que se les llegó en la convocatoria. Únase al Discord y te pediríamos, Jonathan, que si puedes compartir tus materiales en el grupo de Software Crafters que se ha creado en Discord para ello. Excelente. Muchas gracias. No, gracias a todos. Es un placer siempre poder compartir y poder aportar un poquito de lo que pude aprender en el camino. ¿Sí? Gracias a todos, realmente muy enriquecedora. Saludos.